Bueno, esta es la cámara de Trotsky Natalia. Fue el centro del ataque esa noche. Los atacantes dispararon de aquella puerta, esta puerta y la ventana que era puerta. Trotsky y Natalia se escondieron en ese rincón en el suelo. Milagrosamente las balas no los hirieron, pero la policía contó 73 impactos de bala en el cuarto, unos 300 por toda la casa. La cama quedó destruida y algunos impactos se ven en la cabecera y otros aquí. Y después del ataque blindaron las puertas de las 11 cámaras. Los que pagaron por esto fueron un grupo de trotskistas de Estados Unidos, que habían formado el Comité de Apoyo a León Trotsky en Nueva York. Ellos apoyaban económicamente a Trotsky. Las puertas originales habían sido de madera, eran grandes y no tenían escalón. ¿Y podemos seguir? Bueno, este es su estudio, aquí trabajaba Trotsky. Los libros son parte de su biblioteca. Están en inglés, francés, ruso y alemán. También hay algunos en español, aprendió español aquí. Hay varios libros, entre los libros hay varios que él escribió muchísimos libros. Fue el más intelectual de los revolucionarios soviéticos. La cama está aquí porque tenía presión alta y ahí descansaba. Sobre la mesa hay unos cilindros como grises. Algunos tienen cilindros de cera por dentro, que se usaban con esta máquina, el dictáfono, para grabar la voz como cassettes. Y aquí es donde fue el segundo ataque, el ataque que mató a Trotsky. El atacante se llamaba Ramón Mercader del Río. Era un catalán de España que vino a México haciéndose pasar por un trotskista de Bélgica, con el nombre de Jacques Mornat. Vino con un pasaporte canadiense falso, bajo el nombre de Frank Jackson, o sea, tenía dos alias. Y él se hizo novio de la hermana de una de las secretarias de Trotsky, y así entró al círculo de amigos de Trotsky. Y él venía a visitar la casa seguido, era muy amable con los de la casa, pero a Trotsky nunca le cayó bien. Y él vino a ver a Trotsky el 17 de agosto del 40 para enseñarle un artículo que había escrito sobre política, que supuestamente quería publicar y quería que Trotsky lo revisara. El Mercader aprovechó para ver cómo estaba distribuido el estudio. Pero después de ese encuentro, Trotsky dijo que no quería volver a ver a ese señor, ya tenía sospechas sobre él. Pero este señor regresó a los 3 días, el 20 de agosto, con el artículo corregido, y Trotsky lo volvió a recibir. Parece que le dio pena decirle que no. Y el 20 llegó Mercader como a las 5:30 de la tarde, era un martes. Natalia lo vio en el jardín y notó que traía un impermeable en el brazo cuando él nunca usaba abrigo, y a ella le pareció extraño. Pero como era de confianza, nadie le revisó el impermeable. Y dentro del impermeable había escondido un piolet, que es una hacha delgadita para alpinistas, para el hielo. Por ahí hay una foto. Tenía un piolet, un cuchillo y una pistola. Cuando llegó Trotsky estaba dándole de comer a sus conejos, terminaron de eso, se vinieron aquí. Trotsky se sentó en esta silla, el atacante se sentó en la mesa del fondo. Cuando Trotsky estaba distraído leyendo, el otro agarró el piolet y le dio la cabeza. Y él pensaba que Trotsky iba a morir instantáneamente y silenciosamente y él podría escapar. Pero Trotsky dio un grito terrible, pelearon un poco. Al oír el grito entraron los guardias y comenzaron a golpear al atacante. Pero Trotsky les dijo que no lo fueran a matar, que lo hicieran hablar, lo cual nunca hizo, nunca confesó que Stalin lo había enviado. Y el ataque fue como al cuarto para las 6 de la tarde. Trotsky murió a las 7:25 de la noche del día siguiente, del 21, en el hospital de la Cruz Verde que estaba en el centro. Al atacante le dieron 20 años de cárcel, los hizo en Lecumberri. No sé si han oído hablar de Lecumberri. ¿Sí? ¿Todos? Que ahora es el Archivo General de la Nación y está por el Palacio Legislativo. Bueno, él salió de ahí en 1960, México lo expulsó a Cuba, luego fue a la Unión Soviética, allá el líder de la Unión Soviética, Khrushchev, Stalin ya se había muerto, Khrushchev lo recibió como héroe, le dieron una medalla de la Orden de Lenin, luego Fidel Castro lo invitó a Cuba en el 74 y murió en Cuba en el 78 de causas naturales y está enterrado en Moscú. Su lápida dice en ruso Ramón Mercader, agente López, o sea que obviamente era agente de Stalin, aunque lo negó siempre. Y ahora vamos a seguir para el pasillo y luego regresamos, por favor. Vamos a este lado y luego vamos al otro.
la oficina. Aquí trabajaban los secretarios y las secretarias. Los libros son parte de la biblioteca de Trotsky y Natalia. El escritorio antiguo era de Natalia. Las ventanas están tapiadas hasta la mitad. Lo hicieron después del primer ataque, porque daba en la calle de Morelos. Y al fondo era un balcón muy bonito, que lo taparon porque da a la calle de Viena. Y Trotsky tenía muchos secretarios porque estaba muy activo políticamente e intelectualmente. Cuando llegó a México le dijeron que no podía meterse en política en México porque era extranjero, pero podía hacer cualquier otra política que quisiera y defenderse de Stalin también lo que quisiera. Entonces él estaba escribiendo artículos para periódicos de varios países, estaba escribiendo una biografía sobre Stalin, y algo particular es que sus secretarios y guardias que estaban en la casa eran todos internacionales. Su salario los pagaba el Comité de Nueva York, y estas gentes eran sobre todo Estados Unidos, Francia y Alemania. Había guardias mexicanos, pero estaban afuera de la casa. El gobierno de México no los dejaba entrar para que Trotsky no se metiera en política de México. Ese fue el acuerdo que tenían. Y vamos a pasar para el comedor.